Leer a Rothbard para entender a Milley. Llamando Murray a uno de sus perros, esto ustedes lo saben, el presidente argentino Javier Milei rindió homenaje a uno de sus máximos referentes, el fundador del Partido Libertario estadounidense Murray Rothbard. Entiendo que están al tanto. Él fue bautizando a cada uno de sus perros con los nombres de sus principales referentes. Bueno, uno de sus perros se llama justamente Murray. Rothbard es licenciado en matemática, doctorado en economía en Columbia, y es considerado el gran ideólogo del anarcocapitalismo, y fue un avesado polemista de la segunda mitad del siglo XX, reconocido por sus posicionamientos radicales y también por su carácter de, digamos, outsider. El recorrido de Rothbard es bastante ecléctico, podríamos decirlo así. Es un enemigo del Estado, incluso antes que del comunismo. En todo caso, el problema del comunismo es su estatismo, diría. A su vez, opositor a Reagan, defendía una suerte de iusnaturalismo anarcocapitalista, antibelicista y ultrapropietario. Y por otra parte denunciaba también la casta de funcionarios estatales y al complejo militar e industrial que gobierna y que gobernaba y que gobierna los Estados Unidos en las sombras. Además, fue crítico de liberales y conservadores, especialmente los conservadores más estatistas, aunque también llegó a coquetear, esto es interesante, con las ideas de la nueva izquierda, y hasta escribió un artículo donde rescataba la figura del Che Guevara, reivindicando que tuviera al imperialismo yanqui como su principal enemigo. Lo escribe cuando el Che se muere, un artículo cortito de 2-3 páginas. No sé si está en internet, me parece que sí, lo van a encontrar. Busquen el homenaje de Rothbard al Che Guevara. Los caminos de la vida son insondables. Asimismo, si bien en plena campaña Milei inexplicablemente introdujo como tema de debate público la venta de niños y órganos, basándose en afirmaciones de Rothbard, al mismo tiempo es justo decir que, a diferencia del presidente argentino, Rothbard ofrecía razones para, por ejemplo, justificar el aborto, aspecto que claramente choca con la agenda más conservadora que Milei abraza en materia de lo que podemos llamar valores. Es prácticamente imposible abarcar la veintena de libros, los artículos y las entrevistas que ha legado Rothbard. En mi caso, por supuesto, yo no he leído todo, ni mucho menos. Aún así, a partir de las referencias realizadas por Milley, no han faltado analistas que se tomaron el trabajo de conectar las ideas de él con los fragmentos de las obras de Rothbard. Sin embargo, lo que ha sido menos explorado son las conexiones de Milley con el costado, llamemos más político, más panfletario, si se quiere, y menos académico que tenía el libertario estadounidense. Y la referencia viene a cuento no solo para comprender la estrategia, la táctica y la forma en que Milley ejerce el poder, sino sobre todo la caracterización del anarcocapitalismo mileísta y sus diferencias con experiencias como las de Trump, por ejemplo. A mí eso es algo que lo hemos charlado alguna vez acá, pero que me interesa porque se suele meter todo en una misma bolsa, a veces porque coinciden los enemigos de estos personajes, pero no son lo mismo. Decir que Milley y Trump son lo mismo, más allá de que por supuesto se puedan llevar bien, se abracen, etcétera, etcétera, es un error. Bueno, creo que aquí vamos a tener algún elemento que nos va a permitir claramente identificar algunas de esas diferencias. Avanzando entonces, voy a tomar un artículo, si se acuerdan, lo mencionamos al pasar la semana pasada, que fue publicado en el año 92, o sea, 3 años de la muerte de Rothbard, y que se titula Populismo de derecha, una estrategia para el paleolibertarismo. El paleolibertarismo es la opción libertaria que adopta Rothbard y que por supuesto también adopta Milley. Entonces lo que está diciendo es, acá les voy a decir qué es lo que tenemos que hacer, los paleolibertarios. Y lo que tenemos que hacer es un populismo de derecha. Ahora les voy a contar qué significa entonces hacer un populismo de derecha. El diagnóstico de Rothbard es claro.
está hablando de Estados Unidos, por supuesto, pero fíjense que hasta coincide con algunos de los análisis que hacen los libertarios acá en Argentina. Se vive en un país lastrado por un régimen estatizante, dominado por una élite gobernante en la que confluyen gobiernos, corporaciones económicas y grupos de interés. Es decir, la casta de funcionarios que controla el Estado cogobierna con las grandes empresas y con una serie de tecnócratas e intelectuales que son producidos en las universidades y han cooptado los medios de comunicación. Ese es más o menos el diagnóstico que hace Rothbard y que ustedes ven. Yo entiendo que Milei suscribiría punto por punto. Para Rothbard, entonces, que para el momento en que publicaba estas líneas, este panfleto, si quieren, ya había abandonado el partido que lo tuvo como miembro fundador, los libertarios siempre acertaron con el diagnóstico del problema, pero su estrategia de transformación ideológica de las élites debía dar un paso más allá. O sea, la estrategia era, acerquémonos a las élites, bueno, tratemos de convencer, vamos a hacer los libertarios, vamos a hacer que adopten, en términos de Milei, las ideas de la libertad. Pero acá Rothbard dice, no, pero hay que hacer algo más, no alcanza con eso. Ahora es necesario crear los propios cuadros políticos libertarios y sobre todo, convocar a las masas sin mediación alguna. Naturalmente, en aquella época no existían redes sociales, pero la irrupción de las mismas fue un instrumento fenomenal para poder saltearse el filtro de los grandes medios. Eso significa sin mediación alguna. Por eso Trump, como Milei, comunican directamente a través de sus cuentas de X, ¿no? El ex Twitter, ¿no? Milei más, ahora bueno, Trump en su momento fue ahí prohibido, después con Musk volvió, pero bueno, Trump es un tipo que se maneja muy bien a través de las redes sociales y comunica sin la mediación de periodistas. Este escenario es el que justamente le da pie a Rothbard para propiciar la adopción de un populismo de derecha como la mejor opción que tendría para alcanzar el poder el denominado espacio paleolibertario, que quizás ustedes están escuchando y dicen, ¿qué es eso? Bueno, esto es una suerte de cruce entre libertarios clásicos y los valores conservadores, pero de un conservadurismo que es antiestatista. Esa mezcla entre los valores conservadores y el libertarismo es lo que crea, si quieren, esta corriente paleolibertaria. Ahora, para evitar cualquier ambigüedad, el propio Rothbard ofrece lo que considera deberían ser los 8 puntos de ese programa populista de derecha. Se los leo rápido. En primer lugar, un recorte de impuestos, incluyendo el impuesto a las ganancias. En segundo lugar, la eliminación de las subvenciones. Tercero, acabar con la idea de discriminación positiva, que según el paleolibertario supone brindar privilegios a determinados grupos. Esto es discriminación positiva cuando voy a decir, bueno, a determinado grupo lo voy a favorecer, no sé. Las mujeres con hijos que no están casadas, por ejemplo, o por cuestiones raciales, bueno, voy a favorecer a los negros en Estados Unidos, su ingreso a la universidad. Acabar con eso. ¿Qué más tengo aquí? Cuarto y quinto, ahí los podemos unir. Liberar a los policías, sacar las ataduras a los policías para que se recuperen las calles tanto de criminales como de vagabundos. Sexto punto. Ese apunta directamente a abolir la Reserva Federal. Está hablando de Estados Unidos. Acá podemos pensar en el Banco Central Argentino. El anteúltimo, el punto que identificaría a Trump, pero que marca una diferencia evidente con Milei, abogar por un América primero, America First. Esto significa para Rothbard bajarse de la globalización que estanca la economía local y afecta a sus trabajadores y, lo cito, dejar de sostener a los vagos del extranjero porque eso supone ayuda indirecta a los banqueros y a la corporación exportadora. Es que, como el propio Rothbard indica, un populismo de derecha debe tener como objetivo representar a lo que en Estados Unidos se llaman los rednecks. Los rednecks serían, eso como los cuellos, el cuello colorado sería la traducción, son aquellos hombres blancos trabajadores del interior de Estados Unidos. Así tiene que apuntar. Y fíjense que es interesante porque en Milei también ciertos sectores de clases bajas o incluso de trabajadores y también especialmente hombres y también en este caso también muchos jóvenes fueron como el sector que más se sintió representado por la propuesta del libertario. Por último, el octavo punto de la estrategia, recuerden que eran 8, es el llamado a promover la defensa de los valores familiares, reemplazando
el dominio del Estado por el control parental y promoviendo el fin de la educación pública en detrimento de la educación privada. Esto, que también es algo que está dando vuelta y que Milei de una forma u otra intenta imponer, aunque más no sea a mediano plazo. Ahora, ¿cómo se lleva adelante ese programa? Rothbard diría, con la micromilitancia local y con la batalla cultural en cada asociación. En Estados Unidos también es muy fuerte el tema de las iglesias. Sí, por supuesto, pero no alcanza, otra vez, no alcanza. Más bien, y aquí le cito el último párrafo del artículo, dice, lo que necesitamos para construir un nuevo movimiento paleo en el sentido de paleolibertario, especialmente en esta etapa, dice, 1992, es un candidato presidencial. Alguien a quien todos los frentes de la derecha anti-establishment pueda apoyar con entusiasmo. O sea que en algún punto decir, más allá de la militancia que podamos hacer, de convencer, de los lobbies, de la batalla cultural en términos generales, entonces hace falta un presidente, o sea, alguien que vaya por encima de las estructuras y que sea capaz de conseguir el apoyo de todos. Este punto parece describir cabalmente el derrotero de Milei, incluso más que el de Trump, quien al fin de cuentas necesitó del Partido Republicano para erigirse como presidente. Pero en el caso de Milei, claramente, no había partido ni dirigentes que lo secundaran. Era solo él, o sea, un candidato capaz de canalizar un clima de hartazgo frente a lo existente, y era un candidato que no tenía ningún tipo de estructura ni grandes apoyos económicos, lo cual pues, quemó todos los libros de la ciencia política argentina, por lo menos. Para finalizar entonces, Milei parece haber seguido casi al pie de la letra la hoja de ruta trazada por Rothbard en ese artículo de 1992 y casi 30 años después, el resultado de las elecciones en Argentina confirma que la estrategia de abrazar lo que aquí se indica como un populismo de derecha ha sido sorprendentemente eficaz, incluso contra una maquinaria de poder territorial y cultural como es el peronismo. Mientras el debate acerca de cómo definir a Milei continúa y la incertidumbre sobre sus próximos pasos son materia de especulación diaria, puede que releyendo a aquellos autores que le han servido de inspiración, incluso para bautizar sus perros, encontremos algunas respuestas.